hoy estamos con la docente Olga Lucía Echeverri Betancourt para tratar el tema de la película Escritores de la Libertad, dando así respuesta a las siguientes preguntas. Doña Olga, ¿cómo está? Muy bien, Mariana, muchas gracias por la invitación. Bueno, en la historia la relación de la maestra con su esposo termina en ruina porque se evidencia esto. ¿Por qué se evidencia esto? La relación de la profesora con su esposo termina en divorcio debido a que ella dedica mucho más tiempo a la formación de sus alumnos y deja, por decirlo de alguna manera, a un lado a su esposo, así que tomando decisiones inconsultas con él se siente aislado, se siente muy aparte de lo que ella realiza, aunque él respeta su decisión, respeta profundamente su trabajo, no comparte algunas cosas que ella realiza, y debido a esto se da el divorcio entre ellos dos. Describa en pocas palabras cómo era el aula de clases al inicio de la historia. En principio el aula de clase se ve como un aula tradicionalista, un aula de corte conductista, ¿sí? de tipo el docente habla, el alumno escucha, ¿sí? No es de manera circular, no se encuentra de manera interactiva, sino, como bien lo dije, de manera previa se evidencia que es un aula tradicional, ¿sí? Con sus filas, ¿sí? Y sus alumnos puestos en cada uno de sus áreas de trabajo, sus puestos escolares, pero sin que exista la posibilidad de interacción entre ellos mismos. De igual manera se evidencia un aislamiento y una rivalidad entre los mismos alumnos. No me asocio con él, no me relaciono con este. Son islas que están en un grupo y que de alguna manera es un aula fría, es un aula que no permite la interacción, es un aula que no permite la acogida a sus estudiantes de un docente o una institución educativa hacia una formación constructivista de sus estudiantes. ¿Qué actitud tomó la profesora ante la falta de apoyo de las autoridades escolares? La docente, por iniciativa, quiere generar una mayor educación desde la proactividad, desde la interacción, desde la convivencia, desde la reflexión. Frente al tipo de educación que tradicionalmente tenía la institución educativa y frente a lo que ella quería emprender, no encuentra un respaldo porque no aprueban sus acciones y sus estrategias pedagógicas. Entonces, ¿qué actitud toma ella? Una actitud recursiva, proactiva, de iniciativa propia, de generar esas estrategias y conseguir sus propios recursos a través de la generación de otros trabajos alternos para poder llevar a cabo y de manera efectiva las estrategias pedagógicas que ella quiere impactar en sus estudiantes. Entonces ella consigue otros trabajos, les consigue libros de literatura asociados con su contexto, con su entorno, con su realidad, realiza actividades para la consecución de recursos como festivales, y en donde también, además de ella buscar otros trabajos alternos, también casi que involucra también a los estudiantes para la consecución de estas estrategias pedagógicas. Describe las características positivas de la maestra que podríamos aprender de ella. Como bien lo dije en la pregunta anterior, la docente no se ataja o no se supedita solamente a lo que la institución educativa le brinda o lo que no le brindó por la falta de respaldo de las autoridades de la institución, sino que por el contrario, ella genera una actitud proactiva, recursiva, de iniciativa, de empuje, de talante para poder llevar a cabo esa innovación educativa, no solamente a su grupo, sino que sirva como referente educativo para la institución en general. Entonces fue una actitud de liderazgo, una actitud de recursividad, de creatividad, de proactividad, de emprendimiento frente a lo que se quiere, se desea conseguir
independientemente de los apoyos que pueda recibir para la consecución de ese objetivo, que era tener unas estrategias innovadoras, reflexivas, ¿sí? Y de aprendizaje significativo para sus estudiantes. Entonces fue muy positiva, muy proactiva y muy recursiva. Describa las características negativas de la maestra que podemos aprender de ella. Podríamos decir que el entregarse tanto a su trabajo, más allá de lo que podría pensarse como docente, cuando se tiene la docencia como una vocación de servicio, más que como una profesión de cátedra, es simplemente cumplimiento de una formación técnica y no integral. Los docentes nos tomamos, más allá de esta labor, una concepción personal para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros estudiantes, ¿sí? Porque no solamente estamos formando técnicamente, sino que también estamos asumiendo sus proyectos de vida, sus realidades, sus anhelos, sus angustias, ¿sí? Todo lo que tienen en sí mismos para explotar, para hacer una catarsis con uno, y desde allí uno casi que se olvida de las otras instancias de la vida, en este caso la familiar y la personal, para entregarse totalmente a esta excelente profesión de construcción humana que es la docencia. Y lo podríamos decir en la docente que tuvo una actitud negativa es porque relegó su vida personal, su vida matrimonial, y le dio mucha prioridad a su vocación de docente. Así fuese su primera experiencia, pero eso fue de pronto una situación negativa. Quiso vincular a su esposo en este proyecto formativo con sus estudiantes, pero no logró que el esposo se vinculara y por ende se generara esta situación de conflicto con su matrimonio, terminando en un divorcio. Entonces es llevar más allá de lo que nosotros debemos hacer el ámbito laboral hacia el ámbito familiar. ¿De qué forma se enfocó la maestra en los pilares de la educación que propone Jacques Delors: aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a ser? Ella lo hizo de una manera vivencial, desde la experiencia, desde el conocimiento del contexto, ¿sí? Del entorno donde estaba inscrito el alumno, en este caso en un barrio de mucho conflicto como en el que ahora nosotros vivimos en algunos sectores de nuestra ciudad. Generó una aprehensión de ese contexto, generó también un conocimiento humano y vivencial de sus estudiantes, conociendo sus realidades, y ahí tuvo como una herramienta didáctica el diario que ellos empezaron a construir. Pero ella primero tuvo que conocer casi que de manera abrupta la realidad y el contexto en el cual vivían sus alumnos, para enseñarles a aprender a conocerse y conocer su entorno, enamorarlos de la educación, ¿cierto? Generar vivencia desde allí y desglosar todos los pilares educativos del autor que en este momento estamos referenciando. Entonces, generó desde allí distintas estrategias educativas: el conocimiento, la experiencia, pero también esa educación constructivista, experiencial, vivencial, de aprendizaje significativo, que dio cuenta del ejercicio de los pilares educativos. ¿Por qué decidió la estudiante Eva decir la verdad en la corte? Cuando la docente empieza a conocer el contexto de sus estudiantes y empieza a entrarse con preguntas reflexivas para los mismos estudiantes, ellos empiezan a replantear sus principios éticos de vida y empiezan a replantear su realidad en la cual están inscritos en este momento, una realidad de conflicto, una realidad que no les permite ver más allá, ¿sí?, de la vida como algo positivo, sino que simplemente ven un pilar sin esperanza, un pilar donde simplemente nos cubrimos unos a otros,
¿cierto? Así el otro tenga una responsabilidad que tiene que asumir, yo te cubro, porque simplemente eres mi pana, eres mi amigo, eres mi compinche, eres mi cómplice. Y desde allí, desde esa reflexión que la docente empieza a hacerles, desde esa reflexión de vida y desde que hay otras alternativas y la generación de unos principios fundamentales de vida individual hacia lo colectivo, es que Eva empieza a reflexionar, ¿sí? Y empieza entonces a mirar esa vida de otra manera diferente para decir lo correcto, ¿sí? O decir la verdad frente a lo que pasó en el supermercado. Ella iba simplemente a cubrir al otro sin decir la verdad, pero desde esa educación experiencial que les genera la docente a ellos, es que ella decide cambiar y decir la verdad frente a lo que pasó. Describe otros cambios en los estudiantes provocados por la maestra. Aparte de la reflexión, una actitud de vida, de esperanza, de que mi realidad la puedo cambiar partiendo del cambio en mí mismo, de que puedo cambiar el entorno familiar, de que con el estudio puedo salir adelante, de no ver el estudio simplemente como el cumplimiento de un requisito, sino un parte de mi propia vida para poder salir adelante y que mi experiencia de vida pueda ser visto por los demás, de que no solamente el conflicto hace parte de mi vida y de mi entorno, sino que también desde la educación, desde el cambio positivo que yo pueda generar en mí mismo, puedo reflejar el cambio en mi entorno y en el mundo que me rodea. ¿Por qué llamaron al libro que hicieron los estudiantes en conjunto Los Escritores de la Libertad? Porque se liberaron de esas taras, se liberaron de esa desesperanza y vieron otras alternativas de vida y quisieron tener libertad en su pensamiento, en sus acciones, en el cambio de vida con sus familias, y quisieron tener también esa libertad de expresión a partir de su propia realidad para que el mundo conociera y viera otro punto de vista de lo que yo puedo lograr desde mi contexto. ¿Cómo cree usted que sea posible construir un ambiente de aprendizaje para sentir a los estudiantes como en casa o como en un hogar? El ambiente de aprendizaje debe ser fundamental porque es su segundo hogar. El primero es la familia y el segundo es la institución educativa. Por eso los docentes tenemos que procurar porque los estudiantes no vean el aula de clase como 4 paredes y 32 sillas y un docente dirigiendo una formación, sino venga, yo lo acojo como persona, lo acojo como humano, generemos una interacción en ese grupo para que se convierta en un equipo de trabajo, para que veamos al otro como un igual, como un amigo, como parte de una familia con la que yo me voy a formar integralmente. Y eso lo logro yo desde la misma decoración del aula, desde los mismos mensajes que yo pueda impartir en mi aula de clase, desde las mismas estrategias educativas de aprendizaje significativo que yo pueda generar en ellos. ¿Cómo puedo aprender de mi conocimiento, de tu conocimiento, de nuestros conocimientos y volverlos experiencias de vida? De manera que la educación no sea simplemente una educación de momento, sino una experiencia de vida significativa. Entonces, a partir de esas estrategias lo podemos lograr. ¿Cómo sentiría usted de estas en la misma situación que la maestra tuvo? Inicialmente sería una situación de asombro, de angustia, de saber qué puedo hacer para yo cambiar esos contextos de conflicto en mis estudiantes. En primera instancia, cuando nosotros no conocemos los contextos territoriales, nos genera angustia, nos genera incertidumbre y casi que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar y transformar este entorno que en primera medida y desde una observancia a priori
uno diría, ¿será posible cambiar? Pero creo que si nos damos a la tarea de generar esas estrategias vivenciales de conocimiento integral, lo podemos lograr, por más aterrorizados que nos parezca en primera instancia el entorno. ¿Qué tipo de enseñanza brindaría a sus compañeros desde la trama de la película? Que debemos ser proactivos, recursivos, propiciar la educación significativa, de generar estrategias de aprendizaje, de generar técnicas didácticas activas que no solamente conduzcan al conocimiento técnico, sino también integral, que propicie el desarrollo de habilidades básicas, de habilidades técnicas, de habilidades sociales, de habilidades ciudadanas para nuestros estudiantes, que se enfrenten a un entorno de manera innovadora social, ¿sí?, individual, laboral, familiar, empresarialmente, y que sean individuos integrales. ¿Considera que la maestra actuó bien al dejar a su esposo por estar vinculado con su profesión? Uno debe generar un equilibrio, tratar de generar ese equilibrio en lo que tiene que ver con mi ámbito laboral sin que afecte mi ámbito personal. Y la docente con el ánimo casi que de salvar vidas, porque cuando formamos salvamos vidas para un mundo mejor. Tuvo una buena justificación para dejar su esposo, pero no es el deber ser, no es el deber ser. Tenemos que generar y procurar generar ese equilibrio de vida, de manera que no nos veamos afectados en nuestra vida personal, pero tampoco que dejemos de hacer lo que consideremos debemos hacer y con un alto valor agregado por la formación de nuestros estudiantes. ¿Usted cómo actuaría de estar en la misma situación? Creo que partiría de una reflexión donde yo pueda generar el diálogo con mi esposo, ¿cierto? Pero también generar el diálogo con mis estudiantes, para que no se genere ese conflicto entre uno y otro. ¿Considera que los estudiantes aprendieron más que la profesora o que la profesora aprendió más que los estudiantes? Fue recíproco, porque conocieron la realidad. La docente, por ejemplo, conoció la realidad de sus estudiantes y aprendió de ella para crecer más, ser más humana, y los estudiantes aprendieron de la docente que pues se puede hacer grandes cosas independiente de mi realidad. ¿Qué significa para ti hacer lo correcto? Hacer lo correcto es ser coherente entre lo que pienso, lo que hago y lo que siento, desde un principio fundamental de vida, desde los principios y valores fundamentales que me permitan a mí generar una convivencia en mi entorno, desde la honestidad, desde el amor propio, desde el respeto por el otro, desde la transparencia y la verdad, que me suben como ser humano ese crecimiento personal para poder madurar y hacer lo que yo debo hacer como correcto. ¿Cuántas problemáticas tuvo que enfrentar la maestra para lograr llegar al corazón de los estudiantes? Primero, entender su realidad, comprender el conflicto que se vive en ese entorno escolar, comprender el conflicto de los estudiantes, y lo comprendió mucho mejor cuando leyó sus diarios, cuando le hacía preguntas reflexivas a los estudiantes y daban respuestas significativas desde su propio sentimiento y desde su propia realidad. Tuvo que generar estrategias diversas para poder captar la atención de sus estudiantes, y para eso se generaron esas estrategias didácticas en el ambiente de aprendizaje, para ganar su atención, ganar su corazón y lograr lo que finalmente lograron. Es por eso que los docentes son grandes transformadores de vidas, de contextos y de realidades para los estudiantes y para la comunidad.
Muchas gracias por su atención y muchas gracias, doña Olga. Muchas gracias por la invitación y esperamos poder seguir acompañando a estos jóvenes y a estos niños desde una formación pertinente, contextualizada y que les sirva para su proyecto de vida individual y social, para el mejoramiento de la calidad